Hola a todos, me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte y bienvenido a otro vídeo de mi canal Las Claves del Arte. En este caso vamos a continuar con el ciclo Arte en Granada y nos vamos a centrar en un convento maravilloso que hay en el centro del Albaicín, que se llama el Convento de Santa Isabel la Real. Es un convento de una orden contemplativa que pertenece a la Segunda Orden de San Francisco. Se puede ir a visitar, aquí os dejo la web para que podáis entrar y solicitar visita guiada y demás, y yo creo que os puede gustar mucho. Vale, en este caso vamos a hacer algo un poco distinto, y es que en vez de escoger solo una obra, he escogido dos, por tanto vamos a hacer dos vídeos. En este primer vídeo vamos a centrarnos en analizar una obra preciosa de San Francisco de Asís realizada por Pedro de Mena en el siglo XVIII, mientras que en el siguiente vídeo veremos el retablo de la iglesia y especialmente un crucificado de Pablo de Rojas del siglo XVI. Bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué este San Francisco de Asís? Realmente ha sido muy difícil escoger solamente una obra en este convento, porque tienen obras de muchísima calidad artística. El motivo principal ha sido, primero, porque es artísticamente increíble, está muy bien realizada, pero es que además lo que más me ha gustado del tema es que el artista es capaz de representar tres ideas abstractas muy complejas. La primera es vibrar el amor de Dios. La segunda es representar un espíritu incendiado. Y la tercera, unir el amor de Dios a San Francisco de Asís. ¿Que cómo consigue hacer esto el artista? No os preocupéis, ¿vale? Porque os voy a explicar tanto los conceptos como luego además iremos viendo cómo consigue representarlo el artista casi detalle a detalle. Así que nada, solo queda comenzar. Empezamos. Primera clave, ¿quién es? Para ello, analizamos como siempre la iconografía, que es lo primero que nos encontramos el halo de santidad. Por tanto, ya sabemos que estamos hablando de un santo. Luego encontramos el hábito franciscano. Es curioso cómo en la cintura lleva un cordón en el que se encuentran tres nudos. Cada uno de esos nudos está representando los tres votos franciscanos, que serían pobreza, castidad y obediencia. Aunque la clave de todo que nos dice que realmente estamos hablando de San Francisco son las llagas o estigmas que se encuentran en las manos, aunque son en este caso muy leves, pero especialmente la del costado. Y antes de continuar, como siempre, bueno, pues para saber un poco que realmente, efectivamente, es una talla de muchísima calidad artística, ya sabéis que tocan los detalles. Y se observa, por un lado, el realismo que se encuentra en la tela y luego en lo que ya es la cara. Fijaros muy bien cómo están muy definidos los pómulos, el tipo de mirada, la nariz, fijaros en los dientes, los labios están perfectamente perfilados y luego esa expresividad tan grande que tiene la imagen. La segunda clave es, ¿quién es San Francisco de Asís? Bueno, pues San Francisco de Asís fue hijo de un burgués, era una persona bastante rica, que en un momento determinado deja todo su dinero, lo deja todo, se mete a fraile y se va a vivir a Asís. Además hizo una reforma bastante importante de la iglesia en su momento, ¿vale? Estamos hablando del siglo XIII aproximadamente. El tema viene el siguiente, que San Francisco de Asís fue el que funda la orden de los franciscanos y sobre todo la orden a que pertenece este convento, que como habíamos dicho antes era es la segunda orden de los franciscanos. Sobre la tercera clave es ese pájaro raro que se encuentra frente a San Francisco y que a nosotros nos muestra la espalda. Es una imagen bastante extraña, ¿no creéis? Es un ser con alas, rojo, que además tiene una parte un poco pálida, no sé, casi parece un personaje mitológico. ¿Qué creéis que es? Resulta que es un serafín. ¿Qué es un serafín? Un serafín, ya vimos un poco el tema de la jerarquía de los ángeles en el vídeo de San Ildefonso. Un serafín es el que se encuentra en la cúspide de los ángeles, ¿vale? Dentro de esa jerarquía. Son los que están en el trono de Dios y se encargan, lo que hacen es que vibran ese amor de Dios al resto del mundo. Entonces esto hace plantearnos en qué momento San Francisco de Asís se encuentra con un serafín. Nos ponemos a mirar, a estudiar, a leer y efectivamente encontramos una historia narrada por San Buenaventura de San Francisco de Asís en el que explica que un día rezando San Francisco se encuentra un serafín.
Pero es que todavía hay más. Es que no es un serafín. Es que en un momento coge el serafín, abre las alas y dentro se encuentra el Cristo crucificado. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo se representa un Cristo crucificado dentro de un serafín? Yo creo que tenemos que ver la imagen de frente. Esto hace algunos años nos habríamos quedado totalmente con las ganas, pero gracias a las nuevas tecnologías, aquí lo tenemos. Aquí está. Les damos la vuelta y efectivamente encontramos una especie de pájaro y en medio Jesucristo con los brazos en cruz. Antes de continuar vamos a pararnos un poquito en él. Fijaros en el detalle. Es una figura muy pequeña, pero el nivel de realismo y de precisión es impresionante. Se ven perfectamente los agujeros de los clavos tanto en los pies como en los brazos. Mirad el torso, las venas, el ombligo y lo que es más sorprendente de todo, ¿qué me decís de la cara? Los ojos grandes, la barba, tiene hasta dientes, realmente es increíble, sorprendente. La cuarta clave son las alas del serafín. Llama mucho la atención lo bien que consigue Pedro de Mena representar la descripción que hace San Buenaventura del serafín. Lo llega a representar perfectamente tanto a nivel físico como a nivel psicológico o emocional. Vamos a ello. Tal y como estamos comentando, hay dos partes en la representación. La primera es la física. San Buenaventura nos comenta que el serafín que se aparece a San Francisco tiene 6 alas. 2 en la cabeza entrelazadas, 2 que se extienden en el torso y que les sirve para volar, y 2 en la parte inferior que cubre su cuerpo. Y luego también comenta que al abrir las alas el serafín aparece Cristo, cuyas manos y pies estaban clavados en las alas. Como podéis observar, el nivel de fidelidad es exacta, es realmente increíble. Esta segunda parte es bastante más compleja porque es una parte que yo denominaría como más emocional, más psicológica o como poco bastante abstracta. En este momento lo que nos explica San Buenaventura que este serafín Cristo crucificado que vibra el amor de Dios le dice específicamente a San Francisco de Asís que si realmente él quiere sentir ese dolor y ese amor de Cristo en la cruz, es necesario que se transforme no por el martirio de la carne, sino por el incendio del espíritu. En otras palabras, lo que nos viene a decir es que en más que hacer penitencia o ayuno, que serían los martirios de la carne, lo que tiene que hacer San Francisco de Asís es abrir su corazón a este espíritu incendiado, que para esto además le ayuda el serafín, que es el que vibra el amor de Dios. ¿Por qué es interesante esto? Esto es interesante porque Pedro de Mena, no sé cómo, consigue representar dos conceptos muy complicados. Vibrar el amor de Dios, que es lo que hacía el serafín, y ese espíritu, ese incendio del espíritu. Para representar estos dos conceptos tan abstractos, le da una tonalidad roja y luego las chispas amarillas del alas del serafín que crean la sensación de incendio. Pero además, la forma de dar esos toques dorados con un color metalizado también produce la sensación de algo inmaterial, es la parte del espíritu. Sobre el tema de la vibración del amor lo consigue con el movimiento de las propias alas. Además, y esto es una reflexión personal, ese color rojo también es el color del corazón, por lo que también acerca la imagen a la idea de un corazón incendiado, un corazón en carne viva que vibra amor, algo parecido a cuando te enamoras o cuando quieres mucho a una persona. ¿Qué os parece? Hay artistas que son realmente genios. La quinta clave sería la vara que une San Francisco con Jesucristo, pero yo creo que no es una vara, es una lanza. Vamos poco a poco. Ya tenemos, por tanto, un serafín que se le ha parecido a San Francisco, que el artista maravillosamente ha conseguido mostrar ese amor, ¿no? Y esa vibración del amor de Dios. Vale, eso por un lado. Luego, lo siguiente que nos cuenta San Buenaventura es que al desaparecer la visión, dejó un ardor maravilloso y aparecieron las llagas de Cristo en sus manos y en sus piernas.
¿Qué nos dice San Buenaventura con este pasaje? Nos está mostrando, nos está explicando que efectivamente al final esa transferencia del dolor de Cristo a San Francisco de Asís tiene lugar. ¿Y esto cómo lo representa Pedro de Mena? Lo hace a través de la vara. Es decir, la vara es el objeto que une el dolor de Cristo con San Francisco. ¿Por qué creo que es una lanza y no una vara? En el Evangelio de San Juan 19:34 se explica que los romanos, para asegurarse de que Cristo estaba muerto, le atraviesan en el costado con una lanza. Por tanto, esto da lugar a la típica herida que tienen los crucificados en el costado. Y además es la misma herida que tiene este San Francisco de Asís en el costado. Porque la lanza además tiene dos significados. El primer significado que tiene es que es el mismo objeto el que está atravesando San Francisco de Asís como al Cristo crucificado. Por tanto, nos está dando a entender que el dolor de ambos es el mismo. Pero además hay un punto más, y es que el hecho de utilizar una lanza y, por ejemplo, no los clavos o otro objeto dentro de la pasión, te está dando a entender que San Francisco de Asís siente ese dolor de Cristo de inicio a fin, ya que fue la lanza el último objeto utilizado en la cruz para hacer daño a Cristo. Sabiendo que la vara está transfiriendo la energía que viene de Cristo crucificado, ese dolor de la cruz y el amor de Dios, y que está materializado en esa vibración del amor y fuego del Espíritu que ya habíamos visto que había representado el artista en el serafín, cambia la percepción de la imagen. Sobre todo nos ayuda a entenderla un poco más. Las manos abiertas es una forma de mostrar que está abierto a recibir esa emoción, pero la angustia que transmite el rostro es evidente. Incluso el color de las mejillas ayuda a crear ese momento de energía. La mirada creo que en este caso es la clave. Muestra angustia y desesperación. ¿Qué estaría sintiendo San Francisco? Vamos a reflexionar un poquito. Durante el vídeo os he ido explicando qué es amor y dolor. Yo creo que la sensación más parecida debe de ser el amor de una madre que da la vida por su hijo. Ese sentimiento encontrado de un amor que duele. Y ahora, como siempre, vamos a recopilar todas las claves. Luego, sobre San Francisco de Asís, que fue realizado por Pedro de Mena en el siglo XVIII, primero, en la primera clave, lo que hacemos es identificar el personaje, explicamos los atributos, especialmente las llagas y los distintos detalles como los dientes o la nariz. La segunda clave es quién es San Francisco de Asís, que sería un fraile del siglo XIII que fundó la Orden de los Franciscanos. Sobre la tercera clave ya nos vamos al serafín, en el que lo primero que nos sorprende es el detalle que tiene una figura tan pequeña. La cuarta clave, que son las alas del serafín, que llama muchísimo la atención lo bien que consigue Pedro de Mena representar la descripción exacta que da San Buenaventura de la escena, tanto a nivel físico como emocional. Y por último, la quinta clave, que sería esa vara lanza, que es la herramienta con la que se transfiere la energía del dolor o amor de Cristo a San Francisco. Yo creo, en mi opinión, lo que sintetiza toda la obra es la lanza. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque es gracias a la lanza que el artista puede representar lo que más deseaba San Francisco de Asís, que era sentir el mismo dolor y amor que sintió Jesucristo en la cruz. A mí personalmente esto me plantea una duda, y es ¿para qué quería sentir eso San Francisco de Asís? Y esto nos lleva directamente a la base de la teoría de San Francisco de Asís, el cual planteaba que había que seguir el ejemplo de Cristo en la cruz. ¿Y esto qué significa? Significa humildad, significa pobreza, pero sobre todo y especialmente lo que más significa es sacrificio. Sacrificio por los demás, darte en cuerpo y alma al resto. Esto también se ejemplariza bastante con una frase de Santa Isabel la Real, que es la patrona evidentemente del convento, que dijo en un momento determinado, en una comida de Navidad, que cómo era posible
que ella llevara una corona de perlas, mientras que Cristo llevaba una corona de espinas. Sobre Santa Isabel la Real ya hablaremos un poquito más en el retablo del próximo vídeo, que os va a gustar mucho. Sobre lo que más me ha gustado la obra, bueno, me parece impresionante el detalle, especialmente lo bien realizado que se encuentra el serafín, esos ojos, esos dientes, ese ombligo, que es increíble, vamos. Es una cosa que te deja sorprendida, ¿no? Eso por un lado, pero también, y como ya os he dicho anteriormente, esa capacidad de Pedro de Mena de poder representar tres conceptos abstractos tan complejos, que voy a repetir por última vez, que es vibrar el amor de Dios, espíritu incendiado y esa unión, esa capacidad de unir el amor de Dios a San Francisco. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle por favor a me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribiros a mi canal. Y ahora os dejo como siempre la parte más importante de todas, que es un poquito para que podáis ver la obra y penséis, ¿y a mí esto qué me transmite? ¿Qué pienso yo? ¿Qué me trae a mí? ¿Qué imagen me trae a mí esta obra? Espero que os haya gustado.